Continuamos haciendo Modo País aquí por la pantalla de Canal 5 y ya le damos la bienvenida a Daniel Alza, el presidente de la Caja Profesional en este caso, que nos acompaña para hablar de un tema que ayer tuvimos, un pequeño adelanto, una visión de parte de la Asociación de Afiliados justamente a la Caja de Profesionales Universitarios. Y en este caso queremos conocer, bueno, la mirada del presidente en cuanto a esta crítica situación financiera que ya tiene un proyecto del Poder Ejecutivo impulsado y que va a ser uno de los temas a saldar en los próximos meses. Daniel Alza, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Bienvenido y gracias por venirse desde afuera, que nos contaba recién que estaba en Playa Hermosa y vino para poder estar hoy aquí en el canal, así que agradecidos también. No, por favor. Viernes Santo además, así que valoramos su presencia. Estamos 24 horas para esto. Está muy bien. Bueno, en relación a la Caja de Profesionales justamente, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Comparte la visión que, por ejemplo, nos trasladaban ayer desde la Asociación de Afiliados en relación a que no es un tema de salarios lo que ha afectado sobre todo la parte administrativa? Sí, ese tema lo comparto plenamente con la Asociación de Afiliados. No es un tema de salario y no es un tema de gastos operativos. Los gastos operativos, la Caja por ley tiene hasta un 7,5% de su presupuesto para cubrir los gastos operativos, y este directorio los trajo a 5,5% en su totalidad, y ahora andamos el 4,2%, una cosa así. No es un problema de los salarios que se pagan en la Caja, la situación de la Caja, ni de los directores, ni de los funcionarios. ¿Cuántos funcionarios hay hoy en la Caja? 147, una cosa así. ¿Es una cantidad óptima de funcionarios según su perspectiva? Bueno, estamos bastante acotados. Nosotros desde que ingresamos al directorio no repusimos las vacantes. Queríamos hacer una negociación con el gremio para disminuir, cambiar la vía de ingreso al trabajo. No se ingresó personal. El óptimo ronda los 165, 170 funcionarios y hoy hay 147. Es decir, hemos venido disminuyendo la plantilla, no han desaparecido los cargos, pero sí no hemos tenido reposición. Se está trabajando al tope, digamos, de las posibilidades del instituto. Estamos trabajando con los recursos humanos al tope y no con un, digamos, al límite. ¿No? Sí, sí, se entiende. Hay voces que señalan, por ejemplo, Daniel, que los sueldos del directorio deberían ser honorarios. ¿Usted qué opina en relación a eso? En realidad, sí, hay dos escuelas, una que deben ser honorarios y otra que deben cobrar. Este directorio, el directorio anterior, mejor dicho, fue quien puso los sueldos de este directorio y bajó entre un 21 y un 27% los sueldos de los directores. Fueron topeados en categoría 10, es decir que nosotros tenemos una compensación que está por el sueldo de un oficial administrativo, más o menos, en la Caja, para que tengan una idea. ¿Podemos saber de cuál es el monto aproximado de esos salarios? El líquido es el sueldo de la categoría 10, ¿tá? Sí, pero para que todos lo podamos entender. 182.000 entre 190.000 Ese es el pesos. sueldo Ese es el líquido. sueldo básico seguro. ¿El sueldo nominal qué es lo que le director. cuesta a la Caja? Y el nominal es eso más lo que se le ¿Pero cuánto descuenta. es? Son 230.000, una cosa así. Ah, tienen pocos descuentos. Hay poca la Sí, diferencia. me agarró así con Quizás ese número algo más, en porque la los cabeza. descuentos, El presidente valor gana un empresa es más 30%, grande. el presidente gana un 30% más por la responsabilidad que amerita, y el secretario un 10% más, y el resto de los directores es el dinero. Bien. ¿La gerencia general hoy en qué nivel salarial se encuentra? No, la gerencia general la está desarrollando la vicepresidenta, el directorio. Ajá. Tomó la gerencia general luego que cesó su gerente general. Sí, porque había sido todo muy escandaloso seguro. el salario que tenía el gerente general. Se lo cesó en el año 2023. Y desde ese momento el directorio tomó la gerencia general y dispuso que la vicepresidenta, la contadora Romero, ejerciera el rol, pero sin una compensación especial por ese rol. O sea que ahí, de pronto, lo que podemos estar viendo es que sí hay un trabajo fuerte de gestión, no solo de el típico directorio que toma algunas decisiones, ¿verdad? Sino que hay un trabajo de gestión de la Caja. Hay un trabajo de gestión importante que lo viene desarrollando el directorio a través de la contadora Romero y de la mesa del directorio, que lo ejerce el presidente y el secretario, que también colaboramos con la vicepresidenta en la gestión.
Ahora, hacen falta soluciones, ¿no? Rodrigo Arín, por ejemplo, se refirió al tema hace pocos días y dijo que la solución debía llegar sí o sí antes del 2025, antes del cierre del... Ahí está. Y bueno, y en relación a esto también hay elecciones previstas que de hecho ya hay una medida para postergarla justamente. Antes de preguntarle su visión en relación a esa medida, le consulto justamente cuáles son esas soluciones inmediatas o de qué manera, bueno, este tema se puede subsanar y también pensando en una sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Porque no es solamente reparar el problema que tienen ahora, sino también buscar una ecuación para que esto no vuelva a repetirse en un futuro. Sí, me quedó, perdón, complementar la respuesta que me hizo Rosario en cuanto a mi visión, si los directores deben de cobrar o no deben de cobrar un sueldo. Deben de cobrar, yo soy de la idea que deben de cobrar, es mucho el tiempo que se le dedica y es una gran responsabilidad. Sí, por eso le preguntaba si había gestión, que era importante para entender su posición respecto a... Yo pienso que los directores deben de tener una compensación, no sé si es la que tenemos ahora u otra. La ley 20130 eliminó los sueldos de los directores, es decir, que para el próximo directorio no va a haber sueldo para los directores, ya eso fue eliminado por la 20130. Yo en lo personal considero que sí, que debe haber una compensación porque se le dedica, los que le dedicamos mucho tiempo y es mucha la responsabilidad que tenemos. Sobre todo para tener personas que sean las adecuadas, porque lo que suele pasar cuando el trabajo es ad honorem a veces es que, bueno, quien tiene tiempo es el que va, quien tiene tiempo libre y no necesariamente es la persona más adecuada, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad que está teniendo la caja y que ha demostrado ser un lugar complejo y toda la seguridad social está siendo compleja, ¿verdad?, de gestionar. Sí, es así. No es que apoye ni deje de apoyar lo que usted está diciendo, simplemente es que digo, mirado objetivamente, es un rol complejo. Es un rol complejo. Sí, aprovechando un poco con lo que hablábamos de Arim, que planteaba este tema de cuáles son, y Diego le preguntaba cuáles son las medidas que se están tomando, quisiera ir un poquito punto a punto a los distintas propuestas para que nos dé el tiempo de analizarlas, porque ayer las vimos con la Asociación de Afiliados. Entonces, hay uno de los temas que nos planteaba el contador Esteves ayer, que es de la asociación, que nos decía si en lo que tiene que ver con los valores de los timbres se hubieran ajustado como se deberían haber ajustado según él, no sobre IPC, sino sobre el índice medio de salarios, hoy la caja no tendría este problema. ¿Pasa por ahí la solución por un ajuste en lo que tiene que ver con los timbres hoy? ¿Ese sería uno de los temas fundamentales o usted no está de acuerdo con ello? Es uno de los temas. Esto es multifactorial y no se soluciona ejerciendo presión en un punto solo, y este Poder Ejecutivo lo tomó desde esa misma manera, es decir, esto es un problema y lo solucionamos entre todos y cada uno con su cuota aparte. El tema del ajuste de los timbres es así, hay un retraso en el índice de ajuste de un 63% desde que la ley 17738 hasta ahora, en estos 20 y pico de años, es un 63%, si hubiera ajustado por el índice medio de salario, como deberían estar. Es un problema, nosotros estamos pagando nuestras jubilaciones, ajustando el pago de nuestras obligaciones por el índice medio de salario y estamos ajuntando lo que recibimos por el IPC, se nos genera como un desfasaje, decíamos ayer, hay un desfase ahí para que la gente lo entienda, porque otros grupos del país dicen lo del atraso cambiario del dólar. Bueno, esto sería el atraso nuestro, el desfasaje en el ajuste. Nosotros consideramos que tiene que ser por el índice medio de salario y así se lo vamos a hacer saber al Poder Ejecutivo. No está dentro de la propuesta del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo cambió en su propuesta y pone que calcularlo en forma diferente, haciendo una media, ¿no? Una sumatoria entre el IPC, el índice medio de salario, y ajustándolo por la variación en determinado periodo, pero no está claro tampoco cuál es el periodo. Son de los puntos que vamos a discutir y le vamos a aportar al Poder Ejecutivo y al Parlamento, ¿no? ¿Es más duro este proyecto que elevó el Poder Ejecutivo en relación al que se rechazó? Sí, es más duro. Pasado? Sí, es más duro porque es claro, si tú tenés acá la fecha límite y tenías 3 años para atrás, tenías mucho más tiempo de hacer una corrección más chica aquí y que en este periodo lo tenés para recuperación. Ahora, si nosotros estamos en este punto en el cual quedan 3 meses para llegar al límite de la caja, los cambios que tenés que hacer son tan grandes
que efectivamente son cambios grandes. Es más duro, digamos, a cada grupo le va a tocar un poco más de esfuerzo por el momento en el cual Ahora, se ha dejado estar. este esfuerzo, que como bien dice, lo que está diciendo usted es clarísimo, queda muy poco tiempo, de hecho lo han manifestado también algunos parlamentarios, ¿verdad?, que no está dando el tiempo y habría que tener más plazo para poder discutir algo tan delicado en donde se afecta a los profesionales porque se tocan las jubilaciones, se tocan los porcentajes de descuento a los activos. Por otro lado, el IAS parecería que sigue por donde estaba y entonces ahí también hay un tema de por qué el IAS va al BPS y no revierte en la caja de jubilaciones. Y por el otro lado, también Goldaracena en particular ha dicho, es inconstitucional, por ejemplo, que se quiera aumentar el porcentaje que se le cobra a los jubilados y también se está hablando de una suba, lo que decían los activos. Entonces, ¿da el tiempo para que se puedan tomar decisiones más ajustadas, digamos, a la sostenibilidad a largo plazo o se va a ajustar tanto a los jubilados como a los activos al punto que logremos que finalmente cada vez más profesionales no quieran darse de alta en la caja? Sí, en cuanto al tema de el tema de los porcentajes y eso, yo en lo personal estoy de acuerdo y así lo hicimos saber en el directorio en septiembre del año 2022, que esto es un tema cerrado, es un tema, la caja profesional es un organismo cerrado, que estamos todos los profesionales y lo tenemos que solucionar entre nosotros, ¿tá? Para empezar. Pero cuando decimos entre nosotros tenemos los afiliados activos, los pasivos, los pensionistas, los funcionarios y el Estado. Este gobierno lo que tomó fue, voy a hacer un proyecto en el cual todos contribuyan y en una cuota parte medida de cada uno de esos grupos con determinada cuota parte. Es distinto que el pasado porque el Estado en este caso dijo, bueno, el tema del IAS no lo vamos a tocar, es un sistema impositivo, no tiene nada que ver los sistemas jubilatorios, pero el Estado va a poner dinero de rentas generales. Va a contribuir, ¿por qué? Porque la Constitución dice que el Estado es garante de los sistemas de pasividades, de los sistemas de prestaciones de previsión social dentro del país. Sí, concretamente 30 millones de dólares anuales, ¿no? Concretamente son 110 millones de pesos por mes que va a contribuir en este primer año y con un tope de hasta, lo coloca el Poder Ejecutivo, porque esto es un proyecto del Poder Ejecutivo, con un tope de 2/3 de lo que aporten los jubilados, ¿tá? Va a estar topeado ahí. No equivale al IAS, que el IAS es un tema aparte. ¿Usted no está de acuerdo en esto que plantea la Asociación de Profesionales, que el IAS vuelva, o sea, se quede, no que vuelva, que se quede en la caja profesional? A mí me encantaría, pero es pensar en un mundo que no se va a dar, porque todos los partidos políticos ya nos han manifestado que el sistema impositivo no se va a tocar. Bien. ¿Tá? Por lo tanto, si yo ya sé que eso es un punto que no tiene solución. No lo veo viable. No lo veo viable. Prefiero trabajar en sobre lo que es viable. Sobre lo que es viable y sobre lo que tenemos más consenso entre todos los afiliados. Ahora, este 9% que se está hablando de cobrarle a los pasivos, que Goldaracena dice, esto es inconstitucional porque sería colocarle un tributo a las jubilaciones y de alguna forma pagar jubilaciones con lo que se les quita a los propios jubilados. Si esto, ayer nos lo decía Cristina Marguerí, nos decía, si esto se estuviera planteando hoy... Muguerza, perdón. Si esto se estuviera planteando en el BPS, que a todos los jubilados le saquen el 9 para poder mejorarle las jubilaciones, sería un escándalo. Y parece muy lógico lo que planteaba. ¿Usted qué plantea al respecto? ¿Qué opina sobre este 9% a los pasivos? Para pagarle a los pasivos. Tasas de contribución pecuniaria se han aplicado en otro sistema y ha habido reclamo y no ha sido inconstitucional. La caja bancaria aplica un sistema similar a este y no es inconstitucional, o por lo menos que yo sepa, no ha habido nada en la justicia que haya dicho lo contrario. Esa es la opinión de este abogado. Yo soy veterinario, le aclaro, no tengo esa especialidad y tengo que hablar con los asesores nuestros. No es inconstitucional. Ahora, los afiliados son de esta caja y contribuyen a esta caja y han contribuido y están cobrando jubilaciones de aquí y son parte de los que tenemos que solucionar. Y una contribución yo pienso que sí, que tiene que tener los jubilados también. Así como tenemos los activos. Los activos vamos a pagar una tasa mayor,
los que podamos pagar una tasa mayor, el mismo proyecto le facilita a quien no pueda pagar ese aumento ubicarse en otras categorías o en otro listado de efectos diferentes y adecuar su nivel personal de aporte contributivo a lo que él puede guardar para su jubilación. Claro, pero recordemos que eso implica a veces haber pagado por una categoría, porque es un sistema muy particular el de la Sí. caja. Yo pago por la categoría 4 y estoy todo el año, 3 años pagando por la categoría 4, ahora viene este aumento y me tengo que bajar a la 2 de pronto, lo que hace que afecte a todo lo que ya pagué, más la jubilación que voy a tener al terminar, porque va a ser por categoría 2. Sin embargo, todos esos aportes que hicimos, ¿qué pasa ahí? No tiene por qué bajarse a la 2. Si Bueno, él está pagando 10, y si no no- puede pagar 12, se queda pagando 10, ¿tá? Pero no baja a la 2. Bajar a la 2 es pagar 2. Se queda en la misma 10 pagando lo que hoy paga todos los meses, ¿tá? Y cuando llega a su cálculo jubilatorio, el cálculo jubilatorio, otro de los temas de la ley es adelantar la transición al sistema de convergencia de la ley 20130. Sí. Es decir, no se van a calcular sobre los últimos 3 años los promedios del sueldo básico, sino que hay una escala que van a ser 3, 6, 9, 12, 18. Bien, o ¿tá? sea, Entonces va a la estar bajada- admitido, la Ahí bajada va. se compensa. Se compensaría. Sí, porque el promedio en parte se compensa. Siempre hay que tener claro, la modificación de los sistemas previsionales, vamos a pagar un poquito más por menos, porque nos vamos a jubilar con menos, en definitiva, a largo plazo. Bien. Esto está implicando de alguna forma que hay cambios que ustedes aceptarían de lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo y cuáles no. En lo personal, los sistemas de ajuste yo los acepto. Lo que tenemos muchas dudas es porque el Poder Ejecutivo con la tasa de activo no nos mostró cuáles son las estimaciones de ingresos que va a tener a largo plazo para que dé resultado. Nosotros estamos esperando la sostenibilidad. Nosotros creemos que un aumento del 22,5% a los activos, la mayoría de los activos no los va a poder pagar porque ya ese 2 puntos que tuvimos que aumentar en estos 2 últimos años, que los activos ya estamos aportando, el 23 y en el 24 y 25, se les ha complicado y eso va a hacer que la gente pare y que no sea un beneficio a largo plazo. Pero al traer el sistema el tema de la convergencia va digamos, a moderar ese impacto. Pero el Poder Ejecutivo no nos ha dado esos estudios, dice que sí, que los hizo la sensibilidad y que a ellos en su sistema, tanto el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la UPP, le da para 20, 25 años. Bueno, nosotros insistiremos esta semana en que nos mande esos números para tener una idea. Hay una cosa más antes de cerrar, Daniel, en relación a la postergación de las elecciones de la Caja. Estaban previstas para junio. Este proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, bueno, habla justamente de postergar esa instancia. Ayer desde la Asociación de Afiliados nos daban su posición, contraria, por supuesto, a esta visión. ¿Cuál es la suya? Es una visión del Poder Ejecutivo. Nosotros, desde el directorio, en enero, cumpliendo con la ley 17738, mandamos la solicitud a la Corte Electoral para que organice las elecciones. En lo personal, para mí, en realidad es lo mismo hacer las elecciones en abril que hacer las elecciones a fin de año. El Poder Ejecutivo tiene otra visión, quiere quitar, digamos, que no se meta el tema de la reforma de la Caja en una campaña política que va no solo a retrasar las soluciones al instituto. No se olviden que la Caja necesita en el mes de julio tener ingresos extraordinarios del aporte del Estado para poder cubrir parte de sus jubilaciones, ¿tá? Eso ya es así. Nosotros hasta junio tenemos el 100% de las jubilaciones cubiertas. En julio nos va a empezar a faltar dinero. Entre que una ley se vota en diputados y senadores, se promulga, tenemos un determinado plazo para que empiece a ejercer, ¿tá? Nosotros precisamos que ya en junio esté vigente la ley. ¿Y qué pasaría si no se llega? ¿Qué le podemos decir a quienes hoy están esperando que esa jubilación en el mes de julio esté asegurada? Bueno, ahí yo soy optimista porque así como el Poder Ejecutivo encontró una solución y encontró una ley que no nos podrá gustar a todos, porque no nos va a gustar a todos,
tendremos podrá nuestras haber otras discrepancias, modificaciones. puede haber otra modificación, o sea, pero una solución tiene que encontrar. Que caiga un sistema previsional en el país, sea este o cualquier otro sistema, es un tema bastante caótico para todos, porque ahí perdemos todos. Pierden los afiliados, pierden los profesionales, los jubilados, O sea que y pierde el país en expectativa general. de llegar a Yo soy a optimista, buen puerto. y soy optimista con el Parlamento que va a encontrar los caminos adecuados para poder votar y poder aprobar algo, aunque sea, de Muy toda bien. esta ley. Bien. Bueno, esperemos que así sea, Daniel. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy, que sabemos que no era fácil bueno, que todo el mundo accediera justamente en este día tan particular. No, el gusto es para mí y estamos a las órdenes y vamos a seguir porque esta semana va a ser muy intensa. Muy bien.